Hola a todos y todas, mi nombre es Elizabeth Aguilar y voy a dar comienzo a la defensa de mi trabajo fin de máster titulado ¿Cómo favorecer el aprendizaje matemático en la educación primaria a través del Flipped Classroom? Para dar comienzo a la presentación se muestran los diferentes apartados que se van a abordar, como son la introducción, la justificación y objetivos, los antecedentes y marco teórico, el análisis y discusión del tema, las conclusiones obtenidas, así como las limitaciones encontradas y las líneas futuras de trabajo. Comenzando con la introducción, es importante destacar que nuestro sistema educativo actual se declara como instrumental el área de matemáticas, es decir, que es empleada como base para otros aprendizajes. A través de los años, la experiencia, las sucesivas investigaciones y las pruebas de evaluación, tanto nacionales e internacionales como las PISA y TIMSS, se ha observado cómo la matemática es el área que mayor dificultad entraña en el alumnado. Actualmente, gracias al uso de las TIC y las nuevas metodologías de enseñanza, es posible ampliar los horizontes educativos. La problemática que se aborda son las dificultades que el alumnado posee en el área de matemáticas. Trachel 2002 expone que las matemáticas son el área que más complicación presenta para los docentes de educación primaria. Son numerosos los estudios que demuestran la eficacia de metodologías activas, como los de Zhou y Palau 2016, que alegan que la aplicación de metodologías como el Flipped Classroom ha permitido mejorar la comprensión de los contenidos matemáticos. Por tanto, el principal objetivo que se plantea esta investigación es analizar cómo la metodología Flipped Classroom contribuye a la mejora de las dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas en la educación primaria. Comenzando con los antecedentes y el marco teórico, es importante destacar que las dificultades en el área de matemáticas han empezado a ser más estudiadas y llamativas en las últimas décadas, tal y como señalan Sierra y Gascón. Siguiendo a Munro, son múltiples las causas que desencadenan estas dificultades, entre ellas la falta de motivación, la ansiedad, las creencias, actitudes y expectativas, los factores emocionales y los métodos inapropiados de enseñanza, así como la inmadurez, las dificultades en el lenguaje y los déficits sensoriales. García y Pacheco 2012 comentan la existencia de diferentes áreas que se ven afectadas a consecuencia de una dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. Estas áreas son la atención, la impulsividad, la perseverancia, la inconsistencia, la automonitorización, la memoria, la lectura y escritura, así como la orientación temporal y espacial. Todas estas causas generan unas consecuencias, por tanto, estas dificultades en el aprendizaje en el área de matemáticas generan el hecho de que el alumnado cometa errores en la numeración, en las cantidades, en las operaciones matemáticas, en los símbolos y signos, en el cálculo y en la resolución de problemas. Para paliar estas dificultades, hasta la actualidad, las actuaciones que los docentes han llevado a cabo han estado centradas en el foco de la repetición. Con estas el alumnado no aprende realmente el sentido de lo que hace ni para qué sirve, sino que alcanza un alto grado de mecanización en la elaboración, pero sin llegar a la comprensión. A pesar de que el área de matemáticas se estructura partiendo de la realidad inmediata del alumnado, este sigue considerándola el área más alejada de su realidad. La LOMCE establece como competencia clave la competencia matemática, debido al impacto de esta área en la sociedad. Dicha competencia consiste en ser capaz de aplicar el razonamiento matemático para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos del contexto. Es por esto que las matemáticas son un pilar fundamental en la escolaridad y en la vida cotidiana. Y aunque se desarrolla partiendo de la experiencia del discente, esta entraña grandes dificultades en las aulas debido a la comprensión y el empleo que han de realizar los docentes de esta. Pero el hecho de que el alumnado muestre dificultades en áreas concretas, en este caso en la matemática, no tiene por qué afectar a sus habilidades cognitivas. Las dificultades de aprendizaje en las matemáticas son inherentes a la persona. Es en los primeros años de escolaridad donde se configuran los cimientos del conocimiento matemático. Al ser dichos conocimientos interdependientes y con estructura jerárquica, hace que la incomprensión de determinados conceptos desarrolle consecuencias en cadena. Carrillo 2009 enumera una serie de dificultades en ámbitos específicos dentro de las matemáticas. Dificulta en la adquisición de las nociones básicas y los principios numéricos, en la numeración, en la escritura de los números, en la unidad del número cero, en las operaciones básicas, en la mecánica de las operaciones y relacionadas con la resolución de problemas. Para paliar todas estas dificultades se emplea la metodología Flipped Classroom, que permite adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada discente. Bellman y Sam definen el Flipped Classroom como aquello que tradicionalmente se hace en clase, se hace ahora en casa, y aquello que tradicionalmente es hecho como deberes,
es ahora completado en clase. El Flipped Classroom muestra una serie de ventajas como son una mejor gestión del tiempo en el aula, un aumento del interés del alumnado, lo permite aprender a su propio ritmo, aumenta el trabajo colaborativo, fomenta el aprendizaje mediante las TIC, entre otras. Estas ventajas ayudan de forma directa a paliar las dificultades que presentan los docentes en el aprendizaje, en este caso en el aprendizaje matemático. Comenzando con el análisis y discusión del tema, tal y como señalan Llanos y Agapito, las experiencias de aplicación del modelo Flipped Classroom en la educación primaria son mucho menores en comparación con cursos superiores. A nivel nacional, Ávila et al. Realizó una investigación en 3 escuelas de educación primaria en Barcelona para las áreas de matemáticas, música, lengua castellana y sociales, y concluyeron que los docentes aprendían más y mejor, más rápido y hacían referencia a los deberes como más divertidos. Por su parte, Martín y Santiago realizó una investigación en colegios de educación primaria y concluyeron que el Flipped Classroom les había ayudado a poder aprender más y mejor y a mejorar la colaboración entre iguales y la colaboración con el docente. Por último, a nivel nacional, Alameda llevó a cabo una experiencia de Flipped Classroom para las asignaturas de matemáticas y lengua con su grupo de quinto de educación primaria y afirmó que hubo una mejora en los resultados obtenidos. A nivel internacional, Harm y Pianta 2005 concluyeron que la experiencia llevada a cabo en educación infantil 5 años y primero de educación primaria mostraba como beneficio mayor el hecho de aumentar la interacción entre el docente y los discentes, potenciando el desarrollo académico. Por último, Dunn investigó acerca de la experiencia llevada a cabo en el Stonebridge Elementary School en Estados Unidos. Un conjunto de 6 clases de quinto de educación primaria que pusieron en marcha una experiencia de Flipped Classroom, comprobando cómo la metodología ayudaba a personalizar la enseñanza dependiendo de las necesidades individuales que presentase cada discente. El Flipped Classroom puede influir de manera positiva en la mejora del aprendizaje de las matemáticas en el alumnado de educación primaria, como señala Ávila et al. Gracias al trabajo en grupo dentro del aula, el alumnado mejorará aspectos relacionados con las creencias y actitudes que posee hacia el área. En cuanto a las dificultades debidas a la atención, gracias al cambio de rol que supone el Flipped Classroom, el alumnado pasa a ser el personaje principal durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual genera un aumento de interés y atención. Con respecto a la impulsividad, esta mejora gracias a que el alumnado puede trabajar a su propio ritmo. En referencia a la motivación, la inconsistencia y la perseverancia, mejoran a gran velocidad gracias a los altos niveles de motivación que alcanza el alumnado debido al empleo del Flipped Classroom. En relación con las dificultades del alumnado debido a los métodos inapropiados de enseñanza, estas se ven solventadas gracias al empleo de una metodología activa con presencia de las TIC, que permite al alumnado aprender respetando sus ritmos de aprendizaje, realizando actividades colaborativas y de refuerzo para poder ampliar de forma adecuada los contenidos. Conocido todo esto, se han llegado a una serie de conclusiones. Las dificultades en el área de matemáticas se enfocan desde una perspectiva neurológica y esta investigación se centra en las dificultades relacionadas con la persona. Aunque existen escasos estudios relacionados con las dificultades, el Flipped Classroom es una metodología muy contrastada y ha demostrado ser eficaz para paliar las dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Esta investigación ha demostrado que existen dificultades inherentes a la persona que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y que metodologías como Flipped Classroom permiten mejorar dicho proceso y paliar las dificultades. Para finalizar, se han encontrado una serie de limitaciones durante el desarrollo de la presente investigación, centradas en que existe un gran desconocimiento por parte de los docentes en torno a la metodología Flipped Classroom. Se ha podido comprobar cómo los estudios existentes acerca de esta metodología y sus resultados en educación primaria son muy escasos. Asimismo, la principal limitación ha sido la falta de investigaciones que sustenten que el Flipped Classroom es una metodología eficaz para contribuir a paliar las dificultades que presenta el alumnado en educación primaria. Y en el campo de las dificultades matemáticas falta ahondar en aspectos relacionados con el discente más allá de los trastornos. En cuanto a las líneas futuras de trabajo, se encuentra que al existir una escasa literatura sobre propuestas concretas de aplicación, ¿qué tipo de contenido visual y material es el más adecuado? Este método es eficaz para solucionar los problemas de aprendizaje, pero ¿cómo se pueden solucionar las diferencias económicas para paliar la brecha digital en el alumnado? Por último, es una metodología activa e inclusiva, pero ¿realmente es eficaz con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo? Muchas gracias por su atención.